Hebreos 5, 11-14. Peligro de la inmadurez espiritual. En estos tiempos de apostasía, tiempos peligrosos como la palabra de Dios nos enseña, es necesario madurar en la fe, teniendo todo conocimiento de nuestro caminar en Cristo, siendo celosos al Evangelio y la verdad de Cristo, de un Evangelio gratuito para todos, de una fe inquebrantable y perfecta en la gracia, de un regalo dado a todos nosotros por gracia y no por obras. Es tiempo de despertar del encanto de los falsos profetas de la actualidad, de los hombres amadores de sí mismos, que hacen mercadería de los creyentes, de volver a las sendas de justicia y de esperar con de nuevo el regreso de nuestro Salvador. Iniciemos. Algo trágico ocurrido en el desarrollo espiritual de algunos judíos, que estaban siendo pastoreados por el autor del libro de Hebreos. El autor quiso enseñarles las grandes verdades acerca de Melquisedec, el rey sacerdote que representaba al gran sumo sacerdote rey, Jesucristo. Sin embargo, él no podía enseñarles, ya que estaba sobre sus cabezas. Eran demasiado perezosos, infantiles e inmaduros. Eran lentos para aprender, incapaces de comprender el estudio avanzado. El problema no era el tema, sino que era difícil presentarlo para que pudieran entender, porque se habían vuelto sordos espiritualmente. Él tomaría el tema de nuevo en Hebreos 7, 1, después de que él se refiere a la condición espiritual de algunos de sus lectores. Haremos bien en tener en cuenta el tema de Hebreos. Es la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Estos hebreos se ven tentados a volver a los rituales de la adoración en el templo. Se les anima a posponer su dependencia de los sacrificios de Levíticos, y confiar en el sacrificio suficiente de Cristo. Las sombras y los tipos del antiguo pacto eran solo imágenes del verdadero objeto de su fe en Cristo. Volver a los viejos rituales sería la de volver a crucificar a Cristo, el Hijo de Dios. La muerte de Jesús Cristo cumplió las profecías en el Antiguo Testamento que prefigura el sacrificio expiatorio perfecto por el pecado. Jesús cumplió el arónico tipo de sacrificio por los pecados. Además, el autor de Hebreos continúa subrayando que Jesús es el gran sumo sacerdote real en el orden de Melquisedec. En el corazón de la cultura religiosa judía estaba el pacto, el templo y el sacerdocio. En el cristianismo es el gran sumo sacerdote, bajo el nuevo pacto que ministra en el santuario celestial, intercediendo en favor del pecador. El autor escribe: acerca de esto tenemos mucho que decir en Hebreos 5:11. Se refiere a Cristo como el cumplimiento del tipo de Melquisedec rey sacerdote. Él tiene mucho que compartir con sus lectores, pero hay un problema. Este pasaje contiene las palabras más fuertes de reprensión contra la inmadurez espiritual. Estas personas se describen como difícil de enseñar porque son tardos para oír. Hebreos 5:11, deben ser capaz de enseñar a otros a estas alturas. Hebreos 5:12, son niños espirituales. Hebreos 5:13, y en la necesidad de alimento sólido. Hebreos 5:14. Muchos estudiosos ven estos o algunos de estos lectores judíos que aún no son salvos y tenía que estar convencidos de que Jesús es superior a Aarón y al antiguo pacto. El contexto destaca la superioridad de Cristo sobre los profetas, ángeles, Moisés, Aarón, el pacto con sus leyes y sacrificios, etc. El sacrificio expiatorio de Cristo es superior a los sacrificios en Levíticos. Creo que es una congregación mixta de creyentes y buscadores o simpatizantes. La mayoría de sus lectores son salvos. Ellos han puesto su confianza en el Señor Jesucristo como su gran Dios y Salvador. Tienen que ir hacia la madurez. Hay algunos, como en las iglesias de hoy, que son simpatizantes, disfrutan de las experiencias emocionales religiosas. Hemos visto las evidencias de Cristo, pero nunca han sido regenerados por el Espíritu Santo. Están perdidos, religioso, pero perdidos, porque no han respondido adecuadamente a Jesucristo. Aburridos de escuchar. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hebreos 5:11. El autor de Hebreos quiere llevar a sus lectores a profundizar en su comprensión de nuestro gran sumo sacerdote Melquisedec, rey, pero no puede debido a la inmadurez espiritual de ellos. Sus lectores son tardos para oír. Tardos para oír. ¿Notros? Significa perezoso, lento o perezoso, estúpido. Hubo un tiempo en que estaban ansiosos por escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Ahora están aburridos,
no responden a su mensaje. Sus mentes se han desviado en otra cosa de menor valor. Eran difíciles de enseñar. Cuando el Evangelio fue predicado por primera vez a ellos, esto despertó su atención, ejerció sus pensamientos. Pero ahora para muchos de ellos se había convertido en algo común y que se lisonjeaban de que sabían todo sobre el tema. Se había convertido para ellos como un sonido al que se había acostumbrado el oído. La persona no es consciente de ello, no presta atención a ella. El tiempo perfecto en el original sugiere endurecido en la incredulidad. Hubo un tiempo en que algunos de estos lectores estaban ansiosos de oír, fuertes, listo para aprender, pero han caído en un estado embotado, que es su estado actual. No habían estado siempre en ese estado. El proceso se completó en el tiempo pasado que da lugar a la apatía actual de la audición. Ellos han adquirido este estado mental y espiritual en el transcurso del tiempo. No pueden quitarse de encima ahora. La incredulidad cierra los oídos y endurecen los corazones. Con el tiempo se hace imposible la comprensión espiritual. En el pasado estos hebreos entendieron las verdades básicas lo suficiente. Eran una vez iluminados. Sin embargo, como resultado de la desatención se endurecieron contra el ministerio del Espíritu Santo. Recuerde Hebreos 3, 7, 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3, 7, 8. Ellos habían recibido el trabajo de presalvación del Espíritu Santo. Sin embargo, la opacidad se convirtió en dureza hasta el punto de terminación. Se descuida la verdad del Evangelio y, como resultado, llegaron a un estado estable de la mente. Se instalaron en un estado de estupidez espiritual. El proceso de la pereza espiritual se estableció a un estado de aburrido y pereza. Se han convertido en vagos mentales y espirituales, que son demasiado perezosos para hacer cualquier esfuerzo de mejora. El escritor quiere construirlos espiritualmente, enfocar sus mentes en Cristo, pero ellos están como los que están espiritualmente muertos. Ellos no responden. Estos lectores, en cierta medida han sido instruidos en las verdades del Evangelio. Al confrontarlos con la verdad que espera afinar su oído y restablecer el proceso de aprendizaje, haga un inventario y considera dónde estás espiritualmente. Su condición espiritual nos recuerda de Gálatas 5, 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Fue porque tuvieron un mal comienzo. Estaban centrados en sí mismos y no en Cristo. La fe mira más allá de sí mismo y se ocupa del Salvador. Ellos necesitaban que se les dijera de Cristo, no la fe, no el bautismo, no la iglesia, no las modas religiosas, sino que Cristo es el Salvador de los pecadores. La fe es simplemente la mano abierta que recibe el don de la gracia salvadora del Salvador. Ustedes deben ser ya maestros, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. Han tenido tiempo para aceptar a Cristo y crecer espiritualmente. A estas alturas ya debería haberse convertido en maestros espiritualmente maduros. Jesús nos manda principios rudimentarios, lo básico, el ABC, los elementos básicos. Ellos necesitan a alguien para volver y enseñarles el ABC del cristianismo. Conozco iglesias que están llenas de cristianos ABC, tienen una comprensión muy limitada de las verdades espirituales, y son los primeros en quejarse y quejarse, si usted trata de llevarlos a más profundas verdades de la palabra de Dios. Algunos de estos hebreos solo pueden manejar asuntos espirituales como la leche, las más sencillas enseñanzas. Ellos no tienen una comprensión madura del cristianismo básico. Ellos todavía necesitan a alguien que les enseñe el ABC del cristianismo. Las enseñanzas acerca de Melquisedec están más allá del ABC. Las instrucciones de Melquisedec son alimentos sólidos. ¡Qué trágico hecho! Para cualquier pastor que se enfrenta a una congregación inmadura que es incapaz de ir más allá de lo básico, de lo más elemental y la subestimación de las verdades espirituales. El apóstol Pablo se enfrenta a circunstancias similares en la iglesia de Corinto. Los que pensaban que eran los cristianos de élite eran de hecho espiritualmente inmaduros. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido,
porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? 1 Corintios 3, 1-3. La palabra leche es para los niños que son incapaces de entender nada, excepto las simples verdades muy espirituales. El tiempo perfecto, que habla del proceso finalizado en el tiempo pasado con resultados actuales, nos dice que puede tratar con la leche. Gradualmente se han alejado de la verdad en un período de tiempo hasta que ahora están en el lugar en el que solo puede asimilar la leche espiritual. Ellos no pueden manejar las cosas más profundas de la palabra de Dios. Tenga en cuenta el contexto de las cosas más profundas es la suficiencia de Cristo. ¿Qué les pasó a esos oyentes? ¿Cómo llegaron a ese estado? Se han vuelto tan lento que ahora tendría un excelente maestro muchas lecciones para enseñarles de nuevo las verdades básicas. Ellos deberían ser ya maestros, pero ahora necesitan a alguien que les enseñe en un proceso continuo de la cadena ABC. Eran bebés espirituales, inmaduros en su comprensión espiritual. Los bebés espirituales necesitan un poco de alimento sólido, necesitan un poco de carne para que puedan crecer. Sí, los adultos beben leche, pero no es su dieta exclusiva. Observe el contraste entre los inmaduros con los de la edad avanzada, espiritualmente maduro. Usted debe ser maduro ahora, porque todo el que toma solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5, 13-14. El autor hace hincapié en la capacidad de discernir el bien del mal como la característica distintiva de la madurez espiritual. La palabra griega bebé no implica el nacimiento espiritual o la salvación de ninguna manera. A menudo nos referimos a los nuevos creyentes en Cristo como niños en Cristo, refiriéndose a su relación en Cristo. En este pasaje de Hebreos, el contexto nos obliga a referirse a ellos como incrédulos. Ellos son tan inmaduros que no pueden discernir el bien del mal. El maduro tiene los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. La justicia en este versículo se refiere a lo que caracteriza a cada creyente. El cristianismo nos cambia de adentro hacia afuera. Debemos vivir vidas transformadas porque Cristo vive en nosotros. La evidencia de que somos salvos es una vida cambiada. No somos perfectos, pero Cristo nos está cambiando. Hemos tomado nota del pretérito perfecto en los versículos anteriores. Nos encontramos de nuevo en el versículo 14. La persona madura con el tiempo ha practicado o ejercido sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. El adulto puede distinguir entre el bien y el mal. Se han convertido en tardos para oír a través de las modas religiosas, la emotividad, el legalismo, la falta de discernimiento doctrinal, seguidores de personalidad, y saltan sobre cualquier movimiento que llega a la ciudad. No tienen profundidad, son emocionalmente crédulos, seguirán cualquier encantador de serpientes que entra en escena. Estamos describiendo hijos espirituales que no pueden distinguir emotividad de la manifestación del Espíritu Santo. Ellos no pueden distinguir lo verdadero de la teología bíblica y las modas religiosas. Vuelan por sus emociones y no tienen la profundidad del conocimiento bíblico. La meta de Pablo era para la iglesia que se construirá hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Efesios 4, 13-14. Tiempo para crecer. Los creyentes llegan a la madurez a través de la palabra de justicia. Este es el problema más básico que los hebreos se encuentran en peligro de rechazar. Ellos sienten la tentación de volver a su justicia propia o sus obras de justicia, en lugar de confiar únicamente en la justicia imputada de Cristo. Nadie es salvado por la justicia propia. Somos salvos por gracia y es recibida como un don gratuito de Dios basado en el sacrificio expiatorio de Jesucristo por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Si estas personas rechazan al Hijo de Dios, estas personas se encontraban en una posición terrible de rechazar totalmente la gracia de Dios y la salvación eterna. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas,
es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 3, 21-26. Una vez más, el apóstol Pablo declaró, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3, 5. El apóstol Pablo en su propio testimonio, dejó muy claro que quería que se encontraran en Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Filipenses 3, 9. Todo en la vida cristiana se basa en esta justicia imputada al creyente. No venimos a Dios como algo que hemos ganado o merecido por nuestra justicia. Hemos venido con las manos vacías, manchados con el pecado y la culpa. Solo Cristo es nuestra justicia. Solo Él ha vivido una vida perfecta sin pecado justo. Cambió su justicia perfecta por nuestros pecados e imputa su justicia perfecta para nosotros. Esta es nuestra justicia perfecta, pero es justicia ajena. Él nos proporciona esta posición ante Dios. Nosotros no lo ganamos, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Pero incluso el apóstol Pablo hizo hincapié en que no había llegado después de ser cristiano por muchos años, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Los escritores del Nuevo Testamento nos dicen que es el alimento sólido maduro. Esto es lo que produce los creyentes maduros en Cristo. Sobre la base de esta relación con Cristo tenemos las facultades formadas por la experiencia cotidiana de distinguir entre el bien y el mal. Se trata de poner en práctica diariamente los principios de la vida cristiana. Vivimos la vida cristiana mediante el poner en práctica a diario los principios de la palabra de Dios. Por la presencia del Espíritu Santo. Hay un lugar para la leche, es para lactantes, pero si un adulto no vive más que la leche se le diagnostica un desarrollo detenido. Es una terrible enfermedad espiritual que el cristiano ha detenido el desarrollo. Es hora de crecer espiritualmente, es el momento de pasar a alimento sólido. Edad no produce madurez espiritual. Estos lectores se habían familiarizado con el ABC por un largo tiempo, pero no había madurado. Un pastor dijo recientemente que la gente viene a la iglesia a sentarse, a tomar, pero el discipulado no tiene lugar. Necesitas un poco de alimento sólido. La palabra para alimento sólido, teleios, se traduce perfecto en la versión King James. La idea es ser mayor de edad o hombre de plena madurez. Vamos a conseguir un poco de alimento espiritual. El alimento sólido es para los adultos. Observe el contraste entre los inmaduros que no pueden apropiarse de la verdad espiritual y los que están en la de edad madura. Cabe destacar aquí la palabra bebé en este pasaje no implica la salvación. Si el autor hubiera dicho niño en Cristo sería connotar nuevo nacimiento. Pero ese no es el caso aquí. Una persona puede ser un cristiano viejo de 40 años y todavía ser tan inmaduro como el día en que se fue salvo. Es trágico cuando no hay crecimiento espiritual. El contexto en el que el pasaje parece indicar es que no son verdaderos creyentes. Estos creyentes se niegan a crecer. Ellos quieren quedarse
quedarse donde estaban hace muchos años. Se niegan a abrir sus mentes a nuevas verdades bíblicas. Solo quieren escuchar pasajes familiares de la Escritura y repetir lo que aprendieron cuando eran niños. No hay hambre por un profundo conocimiento más profundo de Dios. Estos lectores no están habitualmente ejerciendo sus habilidades espirituales para discernir entre el bien y el mal. Se han convertido en aburrido debido a la falta de uso de sus percepciones espirituales. Usted lee un pasaje como este y la pregunta viene a la mente: ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba de que usted tiene una relación de ser el Señor y el Maestro? ¿O no habrá progreso en la vida cristiana? Como veremos en el próximo capítulo, la pregunta es: ¿eres salvo? ¿Usted salvo o perdido? ¿Usted tiene la vida eterna o no? No hay término medio. Usted no está trabajando en la consecución de la vida eterna. ¿Lo tienes o no lo tienes? Sea poner su fe en Jesucristo como su Salvador personal, o que no, en quien o qué está confiando para su salvación. Si tenéis vida eterna, es para toda la eternidad, no para un momento fugaz de tiempo. ¿Hay un hambre por las cosas espirituales? ¿Dios ha puesto un hambre en su corazón por sí mismo? ¿Hay vida espiritual? Esa es la operación del Espíritu Santo. Si hay un deseo a medias para el crecimiento espiritual de Cristo, tal vez debería preguntar si alguna vez ha nacido espiritualmente. Para el cristiano profesante, la pregunta crítica es: ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba de que soy lo que profeso? ¿Estás salvo o perdido? No hay término medio. O se está confiando en Cristo y su sacrificio expiatorio, o no lo estás. ¿En quién o qué está confiando para su salvación? Algunos principios permanentes y aplicaciones prácticas. 1. ¿Está usted en la leche o alimentos sólidos? Los bebés que desean solo leves estudios doctrinales son inmaduros, mientras que el alimento sólido es el deseo a la madurez. ¿Estás celebrando con la palabra de Dios, o te vas a escuchar solo lo que ya sabes? Hay una pasión no por las modas religiosas, sino por Cristo y un mayor conocimiento de Él. 2. ¿Cómo crece usted? ¿Cómo está su madurez en la vida cristiana? Uno crece con el uso frecuente y el estudio de la Biblia. La estudias y meditas en ella y la pones en la práctica diaria. 3. ¿Está enseñando a otros la palabra? Estos hebreos habían sido convertidos hace un tiempo suficiente para ministrar a otros. En lugar de enseñar las verdades bíblicas básicas, necesitan a alguien que les enseñe. Son tan espiritualmente sordos que necesitan a alguien que les enseñe las mismas verdades una y otra vez. No pueden comprender la sencilla doctrina bíblica porque no tienen interés en ella. Qué trágico cuando se tiene un profesor que nunca ha crecido más allá de lo básico y no puede tomar la clase más profundamente en la palabra de Dios. 4. Cuando nos hacemos disponibles a Él, el Espíritu Santo nos capacita para enseñar a otros. Él nos nutre para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Todo verdadero cristiano debe ser un maestro. 5. Los elementos de nuestra fe son: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para que su salvación sea perfecta y completa, sin dejar nada para nosotros o añadir a ella. La aptitud, lo que Él requiere de los pecadores, es el descubrimiento del Espíritu, para ellos, de su necesidad de Él. Cuanto mayor es el pecador, yo sé que mayor es mi necesidad de Cristo, y luego más me adapto a Él, porque Él murió por el impío. Romanos 5. 6. Fue la realización de mi ruina y la miseria que primero me atrajo a Él. Si me echó, con toda mi falta y la pobreza, sobre Él, el que me ha recibido, por su declaración, lo que viene a mí, yo no le echo fuera. Creyendo esto, sigo mi camino gozoso, dándole gracias y alabando a Él. Entra en la palabra de Dios. Todo progreso espiritual se hace poniendo en práctica lo que ya hemos recibido. El maná que no se come se convierte en gusanos. La leche no digerida se vuelve amarga. Leamos lo que la palabra de Dios nos muestra en estos versos, meditemos en nuestro camino y busquemos juntos la altura de ese varón perfecto. 1 Corintios 3, 1. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hebreos 5, 11-14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5,
12. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. 1 Corintios 3, 2. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Gálatas 4, 1. Digo, pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Gálatas 4, 2. Sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Gálatas 4, 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. 1 Pedro 2, 2. Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Proverbios 9, 6. Abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. 1 Corintios 3, 3. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es tiempo de despertar del encanto de los falsos profetas de la actualidad, de los hombres amadores de sí mismos, que hacen mercadería de los creyentes, de volver a las sendas de justicia y de esperar con de nuevo el regreso de nuestro Salvador. Amén. Esperamos que este estudio sea la respuesta que Dios dé a tu vida hoy, para conocerle. Les espero en nuestro próximo video. Compártelo y comenta.